buenas noches. Abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Bueno, mis hermanos, hemos llegado a la recta final de esta serie, tema número 12. Y vamos a hablar del tema, como dije, virtud número 12. Voy a estar hablando en esta noche de la virtud de la justicia. Ponga una marca en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer juntos. ¿Están listos? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es importante ese por y para, ¿ok? Por, usted entiende cuando se usa la palabra por y para, ¿verdad? Por es de donde viene, para es a donde va. ¿Sí lo entienden? Entonces dice el texto, porque en el Evangelio la justicia de Dios, fíjense que dice la justicia que viene de Dios, se revela, o sea, es decir, viene a nosotros, dice luego el texto, por fe, la recibimos ¿por qué? Por fe, y luego dice, y para fe. Entonces, vemos que la justicia en este texto tiene dos vías. ¿Sí lo notan? La justicia viene de Dios y la justicia de Dios fluye a través ¿de quién? De los cristianos, ¿ok? Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Tú eres bueno, eres grande, Señor. Sabemos que tu justicia permanece para siempre. Te pedimos que en esta noche podamos ser instruidos en tu palabra, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo trayendo confirmación al corazón de cada uno de nosotros y que podamos irnos a casa con una buena tarea, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Te pido, Señor, por favor, tu gracia, tu ayuda, tu asistencia y dame palabras, Señor, que se entiendan de manera sencilla. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando el pecado entró en el corazón del hombre, sucedieron conmigo, diga conmigo, tres cosas. Número uno, el pecado erradicó la justicia de Dios del corazón del hombre, es decir, el pecado sacó la justicia de nosotros. Número dos, el entendimiento de la justicia de Dios se perdió. Y número tres, la capacidad de vivir en la justicia de Dios murió. ¿Qué es la justicia? Una pregunta importante para iniciar. Si buscamos esta palabra en el diccionario secular, cualquier diccionario común que usted busque en el internet, la primera definición que encontré acerca de la palabra justicia es como todos entienden justicia, dice principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Es la primera definición para justicia. Otra definición de la palabra justicia es la siguiente. La justicia, en cierta medida, dice esta definición, es una distribución, diga conmigo, equitativa. Equidad significa balanza, iba a decir balanceada, ¿verdad? Balanza balanceada. Es cuando la balanza está pareja, 50 libras y 50 libras. Eso significa justicia en un sentido sencillo. Si tú pagas o compras 50 libras de frijol o de arroz, te tienen que pesar en la pesa ¿cuánto? 50 libras. Eso es lo justo. Es la manera más sencilla de entender la justicia. Bueno, esta definición dice que es una distribución equitativa de los bienes y de los males. Fíjense qué cosa. Dice que cada quien le corresponde. Si tú quebrantas la ley, la justicia arremete contra ti. Pero si tú vives en justicia, la bendición de la justicia viene a tu vida. Sabemos que la justicia tiene doble vías. En otras palabras, termina la definición diciendo, es dar a cada cual aquello que se le debe o merece. La justicia, hermanos, es un principio moral dado por Dios. ¿De quién viene la justicia? De Dios. Ahora, no tenemos duda que en el mundo que hoy vivimos, la justicia del hombre, la terrenal, es subjetiva. Entiéndase
cada quien tiene su propia justicia. Si usted nota la primera definición en la que traje al principio, ¿verdad? Dice que, o más bien fue la segunda, dice que es un principio moral que está sustentado en la verdad. El problema es que vivimos en un mundo donde la verdad, o cada quien ya tiene su propia verdad, y eso ya trae un problema. Bueno, la justicia se debe aplicar en todo el ámbito de la vida diaria. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes les gusta cuando la gente es justa con ustedes? ¿A cuántos les gusta de los que tienen un trabajo secular, que su jefe le pague bien y a tiempo? Levante su mano. Algunos hasta se ríen, ¿verdad? Dice, es que el pastor luego la va a voltear. Bueno, así es la justicia. Queremos que nos paguen a tiempo, que sean justos con nosotros, pero el Señor, a quien servimos, en quien creemos, Él quiere que nosotros seamos como cristianos justos. Entonces debemos de aplicar eso. O sea, no es justo que sean justos con nosotros y nosotros no seamos justos con los demás, ¿verdad que no? Bueno, para mantener la paz, el gozo y el amor, mis hermanos, hay que aplicar justicia. Podemos decir que la justicia es un principio que protege el bienestar el bienestar de aquel que aplica la justicia y a quien se le aplica la justicia. Me explico. O sea, la misma justicia, fíjense que cuando usted la aplica, usted le bendice a usted, le trae beneficios buenos, pero también a quien usted se la aplicó. Si usted, por ejemplo, es dueño de alguna empresa, tiene un negocio que usted es el dueño o la dueña, y usted tiene empleados por debajo, tiene que ser justo con sus empleados, pagarle justo, a tiempo, etcétera. Lo mismo usted espera de sus empleados, ¿sí o no? ¿No? Bueno. Fíjense, muchas personas, y me refiero en este mundo, no cristianas, desconocen las Sagradas Escrituras, o sea, desconocen lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Tienen un concepto muy mínimo y distorsionado de la justicia de Dios, como por ejemplo, cuando alguien dice, Dios no castiga, o dicen, por ejemplo, el Dios de amor no puede enviar gente al infierno. Y eso nos habla, mis hermanos, de una distorsión de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia trae juicio. ¿Usted cree eso? O sea, si no, no es justicia. Si no se aplica juicio, entonces no existe la justicia. Bueno, aquí nos damos cuenta que todo esto habla de un conocimiento muy, pero muy limitado del entendimiento de la justicia divina de Dios. Como cristianos, mis hermanos nacidos de nuevo, debemos de tener un concepto claro de lo que en verdad significa la justicia divina de Dios y hacer distinción entre la justicia que el mundo profesa y la justicia de la palabra. Es por eso, hermanos, que todo cristiano tiene que permanecer en la palabra, tiene que leer la Biblia para que se le quede el conocimiento y pueda hacer distinción cuando el mundo quiera, por medio de las noticias, las películas y todos los medios, aplicar la justicia del mundo, el cual no es la de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jamás debemos olvidar que la justicia de los hombres de este mundo no es como la justicia de Dios. Es por eso que choca el mensaje del Evangelio. Es por eso que cuando aplicamos o hablamos de la Biblia con alguien que no es cristiano, le choca, porque la justicia del mundo es de goma y la justicia de Dios es de hierro. Esa es la diferencia. La justicia del mundo es así, ¿verdad? Rompió la ley, pero ¿de quién es hijo? Ah, es hijo de fulano. Ah, ¿verdad? Jesús en un momento cuando llegó al templo, fíjense, le querían cobrar impuesto al dueño del templo. Y Jesús dijo, para no ofenderle, porque la justicia tiene el propósito de amar al prójimo. Entonces Jesús pudo haber dicho, yo soy el Hijo de Dios, a mí nadie me cobra. Pero no hizo eso. ¿Qué hizo? Le dijo a Pedro, Pedro, para no ofenderle, ve a la orilla del mar y en un pez hay 2 dracmas, una moneda, tráela. Y cuando se la des, ¿verdad? Dile que fue el Hijo de Dios. ¿Dijo eso? Tampoco. Dásela para no ofenderle. Bueno, Jesús le hace una pregunta a Pedro, le dice, Pedro, ¿cómo ves? Porque luego Pedro se sintió presionado porque los que cobraban el impuesto se lo dijeron aparte. Jesús no se dio cuenta en sentido figurado, digo esto. Se dio cuenta porque él tenía el Espíritu Santo, es Dios. Pero le dicen, Pedro, ¿y el maestro no paga? Y dice Pedro, ¿y ahora cómo se lo digo al maestro?
Y en lo que Pedro está planificando cómo hablar con Jesús de esto, Jesús le dice, Pedro, ¿cómo ves? Los reyes cobran impuestos a todo el mundo. Le dice, sin embargo, sus hijos están exentos. ¿Qué le dijo? El mundo es injusto, ¿verdad? No le cobran impuestos a sus hijos. Bueno, si tú quebrantas la ley terrenal, es muy probable que en la mayoría de los casos no te multen. Ahora, ¿cuántos tienen carro aquí? Levante su mano que se vea, se le vean las huellas. ¿Cuántas veces usted se ha ido en rojo? No diga amén. Bueno, me imagino que usted se ha ido en rojo, sin querer, queriendo, no sé. Bueno, yo un día iba manejando con mi esposa y a veces uno anda manejando y no sé si, bueno, los que manejan saben esto. De repente tú vas manejando y miras y bajas la vista y ahí mismo cambia amarillo y ya cuando vas llegando a la línea ya está cambiando la luz. Entonces a veces es difícil cuando alguien está queriendo cruzar en rojo, mirar el semáforo, mirar a la gente y estar mirando para arriba y para abajo. Y se le va uno, de repente se va uno en rojo sin querer. O no cuenta uno los 3 segundos del stop sign, del pare. Bueno, este stop sign no está nada más para contar 1, 2, 3. Ese está ahí para que la gente cruce la calle. Porque luego yo he visto gente que mete el pico, así voy a decir, del carro y se pasa de la línea y cuenta 1, 2, 3 con la mitad del carro en la línea del peatón ahí. Y se pierde el propósito. Y sin darse cuenta contó hasta 3, pero rompió la ley porque no dejó cruzar a la persona. Entonces así anda uno en la calle rompiendo, quebrantando las leyes. Bueno, para nosotros no debe ser así. Pero aquí el punto donde quiero enfatizar es que no siempre que usted y yo rompemos las leyes terrenales, queriendo sin querer, la justicia nos cae encima, ¿verdad que no? O pagamos. O cuando botamos un papelito por la ventana, el cual es injusto eso. ¿Sí sabe usted que botar basura por la ventana manejando son $500 de multa? ¿Sí sabía? Si lo logra ver uno de Sanitation, de la compañía o la, vamos a decir, Secretaría de Sanidad, lo ve, $500. Pero, ¿cuántas veces al día usted ve un policía de Sanitation en la calle? Muy poco. Bueno, mucha gente bota basura y la mayoría de los casos no le pasa nada. Por ejemplo, lo que llamamos el doble parking aquí, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas veces nos dan multa de $115? No siempre. Bueno, muchas veces podemos romper, quebrantar las leyes terrenales y la ley no se aplica de manera justa o no se aplica siempre, podemos decir. Bueno, si te pasas en rojo, no siempre recibes la multa, a menos que haya cámaras. Ahora la ciudad está llena de cámaras. Hace unos días un hermano de la iglesia, estaba hablando con él de este lado y me dice, no sé qué día salí de la iglesia y yo sé que fue porque, o sea, me dijo, yo sé que fue de la iglesia porque fue domingo y eran las 11 de la mañana. Y me tiraron una foto allí, $100 tantos. Y yo le dije, bueno, bájale la velocidad y ya no te va a pasar nada. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos de la justicia divina de Dios, en los libros donde se escribe cada uno de nuestros actos injustos, a Dios no se le escapa una. ¿Cuántas? Ni una, hermanos, ni una sola, ni media, ni un cuarto, ni un cc. Todas las veces que quebrantamos las leyes, aún las terrenales, Dios las anota. Y vamos a ver un texto en un momento. Ahora, allí no se puede salir exonerado o exento de culpa con Dios. Al cometer cualquier acto de injusticia, ante los ojos de Dios, ¿por qué usted cree que no podemos quebrantar la ley sin que Dios anote en su libro de las memorias ahí? 2 razones. Porque Dios, ya conmigo, es omnisciente. Y Dios es perfectamente justo, hermanos. Vamos a Apocalipsis 20, vamos a leer este texto. Fíjense lo que dice el apóstol Juan hablando del fin de los tiempos cuando venga el juicio del gran trono blanco. Nada más vamos a extraer de aquí algunos principios. Dice el apóstol Juan, Apocalipsis 20:11. ¿Están ahí? Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. O sea, vi el trono y vi al que estaba sentado. Es decir, yo vi al juez en el estrado de la corte. Dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Allí no había dónde correr. Fíjense, de Dios nadie se esconde. ¿Se ha escuchado eso? Dice luego el texto, y vi a los muertos, grandes y pequeños, significa a lo mejor
pobres y ricos, o gente con poder terrenal y gente débil, gente vil. Todo tipo de gente significa grandes y pequeños. Dice, de pie ante Dios. Ahora yo quiero que usted entienda que en aquel día, hermanos, estará todo ser humano que haya existido frente al trono del Señor. Esto va a ser un día grande, gigantesco, diría yo. Dice, de pie, estaban de pie ante Dios. Escuche lo que dice el texto. Y los libros, ¿qué dice? Fueron abiertos. Notan que está en plural, los libros. Dice, y otro libro fue abierto, en singular dice ahí, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué? Sus obras. Usted en este país, bueno, yo he escuchado casos donde gente debe ticket, como decimos nosotros aquí, multas, de muchos años, miles de dólares. Y de repente le llega una carta roja en el correo que le suspendieron la licencia o que le tomaron la cuenta de, no sé, los ahorros, no sé. Y este país, aquí es difícil uno irse sin pagar deudas. Aquí te sale o te sale. Bueno, hay y esto creo que sale en la Biblia, ¿no? Hay un perdón de 7 años, los que tienen su crédito dañado, pasan 7 años y hay como si fuera una renovación, te limpian, te borran tu deuda y puedes comenzar de cero. Pero aquí dice el Señor que juzgará a cada quien por sus obras. Dice, y el mar, dice el texto, los entregó los que había en él, es decir, los que se ahogan, que no le pueden hacer un velatorio funeral como merecen, vamos a decir, por morir, porque se ahogaron, no encontraron el cuerpo. Dice, el mar va a entregar los cuerpos ahogados. Dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Hermanos, yo quiero que usted note, el texto dice que todo ser humano va a resucitar para juicio. Porque luego usted piensa en esqueletos y el cuerpo ya está todo descompuesto. No, 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 va a haber una resurrección. Dice, usted luego lo lee en su casa, Daniel 12 dice, y unos resucitarán para vida eterna, como los luminares del cielo, resplandecerán. Y otros para vergüenza perpetua. Eso va a ser un día impresionante, hermanos. Dice, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, los que murieron sin Cristo serán juzgados. No se van a escapar, porque luego usted piensa que cuando alguien hace su fechoría en la vida y se muere, dice, ay, se salvó ese. No tiene que pagar nada, sí va a pagar de alguna manera. Y aquí el texto lo dice, hermanos. Los libros fueron abiertos, habla de todo lo que hemos hecho. A mí me da temor esto, saber que todo lo que yo hago está siendo escrito. Cuando voy en la calle, cuando estoy con mi esposa, cuando estoy en la iglesia, cómo uso el dinero, cuando pago o no pago, cuando estoy en la computadora solito ahí, todo se está escribiendo, mis hermanos. Fíjense, hablando del tema de la justicia, nosotros a veces ordenamos comida a domicilio y hay una bodeguita aquí cerca, le llamamos bodega, los dominicanos, a donde venden como el grocery store. Y un día ordené comida y no teníamos el cash o no teníamos suficiente para la propina. Y ustedes saben que los que hacen delivery de eso viven. Y yo le dije, mira, perdóname, no tengo cash. Yo lo que hago es que voy y te lo llevo allá. El punto es que no tuve el tiempo de llevárselo y hoy llegó, ordenamos una comida y llegó el muchacho, pero no me acordaba de su cara. Y yo dije, Señor, ahora no sé si preguntarle o si es él, pero quería ser justo y prácticamente terminé dándole el doble de la propina porque no le di la otra vez y la que me trajo hoy. Sin embargo, todavía no sé si era el muchacho. Ahora, ¿sabe por qué yo hice eso a pesar de? Yo dije, Señor, yo quiero estar bien contigo. O sea, yo le di la propina doble porque le prometí, ¿sí o no? Es lo justo. Bueno, aquí nos damos cuenta, hermanos, podemos ver que el texto claramente dice que aquel gran día del juicio, en el fin de los tiempos, es por eso que hoy la gente puede gozar, hacer lo que quiera, pero es cuestión de tiempo. Dice, Dios juzgará desde el primer hombre creado hasta el último hombre que respiró en esta tierra. Es impresionante esto. Y aquí dice que abrirán los libros, y los libros aquí son los libros de las memorias, donde están escrito todo lo que hemos hecho durante estuvimos vivos.
Bueno, nadie en lo absoluto, hermanos, escapará de pagar cada obra de injusticia que haya cometido mientras estuvo en la tierra. ¿Sí está entendiendo lo que dije? Incluso habrá un juicio para cristianos. Y usted preguntaría, ¿en qué juzgará Dios a los cristianos? Bueno, aquí hay un punto aparte, porque a los cristianos que vivieron una vida según la palabra, habrá un juicio, pero no para condenación. Pero quiero explicar algo al final después que explique esta parte. Fíjense, Dios juzgará la fidelidad de cada cristiano en el servicio. ¿Dios va a juzgar qué? La fidelidad de cada cristiano en el servicio. Me han escuchado decir que todo cristiano debe servir, todo cristiano. No todos van a servir a tiempo completo, no todos van a servir quizás dentro de la iglesia, pero todo cristiano tiene que servir. Incluso si nos llamamos siervos de Cristo, es porque servimos ¿a quién? A Cristo. Entonces aquí vemos que la Biblia dice que nosotros seremos juzgados en un tribunal aparte como creyentes. Y allí es para ver el que va a recibir galardón. Y dice la Biblia que nos va a juzgar Cristo mismo a los creyentes para ver lo bueno y lo malo que hicimos como cristianos. Ahora, yo quiero decir esto porque no va a faltar al final del servicio que me hagan esas preguntas. Quiero dejar claro que no entiendo, ¿qué dije? No entiendo, número uno, cómo o cuáles serán las recompensas para cristianos. No dice la Biblia, no lo sé. Número dos, no entiendo cómo algunos tendrán más que otros en el cielo. No lo entiendo. No entiendo cómo se sentirán los que reciban menos. Porque algunos dicen, si en el cielo no va a haber tristeza, cuando le den menos le galardón a uno, ¿cómo se va a sentir? No sabemos. Pero dice la Biblia que así será. Tampoco entiendo ni tengo la más mínima idea cómo será ese evento tan grande en el cielo. El día que los cristianos lo llamen como una graduación. Y uno a uno, según lo que hizo, va a recibir galardones eternos. ¿Sabe quién no va a estar allí? El joven rico. El joven rico, Jesús le dijo, vende lo que tiene, dáselo a los pobres, sígueme y tendrás riquezas en el cielo. Bueno, ese día él no va a estar en esa graduación. ¿Por qué? Porque amaba más su dinero. Sin embargo, vemos que Jesús le pidió sus riquezas. No fue el pastor, no fueron los apóstoles, fue Jesús. Le dijo, véndelo y sígueme. Y dijo, no, porque tenía muchas riquezas, se fue triste. Bueno, quiero ser honesto en esto que acabo de decir y reconocer que no lo sé todo. Pero en 2 Corintios 5:10, vamos a leer ese texto, podemos decir, hermanos, que aunque no entendemos esto que acabo de decir, lo que podemos confiar es que Dios es justo. Confíe en que Dios es justo. Cuando usted tenga una pregunta, hay gente que dice, pastor, ¿y qué va a pasar con la gente que vive en un lugar donde no hay internet? Hermanos, Dios es justo. Dios va a proveer. Hay gente que se han salvado por sueños. ¿Se acuerdan de Cornelio, cómo vino el evangelio a su vida? El evangelio no vino, o sea, no se lo trajo en sí Pedro. Pedro lo confirmó. Ya Cornelio había tenido un encuentro con el Espíritu Santo en su corazón. Para los que no podemos alcanzar, Dios se encarga de ellos, ¿ok? Pero tenemos la responsabilidad de hacer la misión que nos llamó a hacer. 2 Corintios 5:10, ¿están ahí? Dice, porque es necesario que todos nosotros, se está hablando de cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, quiero dejar claro que este juicio no es basado en infidelidades como adulterio, robos, homicidios, no. Ese tipo de cristiano no entra al reino de los cielos. Dice 1 Corintios 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Aquí vamos a comparecer ante Cristo para dar cuentas de lo que Él nos ha dado en el sentido del servicio, ¿ok? Para lo que es los galardones para cristianos. Bueno, puede que hayan cristianos que viven una vida santa, una vida bien, pero nunca quisieron servir al Señor de alguna manera. Vivieron en lo más básico, tranquilos, no ofendieron, vivieron según la palabra, pero no sirvieron al Señor en lo que el Señor les dijo que les sirviera. Dios juzgará, hermanos, a los que se pusieron en el ministerio sin ser llamados, como también juzgará a los que no quisieron responder al llamado de Dios. ¿Sí ve la equidad aquí? Hay gente que se pone en el ministerio.
Dios me llamó a mí como pastora o como pastor, no sé, y a veces se nota que no tienen el llamado. ¿Por qué? Porque no les interesan las ovejas. Se nota. Si los ves y todo es los dones y son los cristianos de la farándula, pero no pagan el precio de pastores, no pierden el sueño por nadie y no son llamados. La justicia de Dios, mis hermanos, es aplicada de manera equitativa para con todos. A mí me da miedo y descanso que Dios es justo. ¿Saben por qué? Miedo, digo temor, mejor dicho. El temor de que Dios no me va a tener a mí por inocente porque soy pastor. ¿Sí sabía eso? A mí me ayuda mucho el ver cómo Dios obró en Jesús cuando descargó su ira sobre su hijo siendo inocente. ¿Cuánto más yo que soy pecador? ¿Cuánto más yo que soy pecador? No, el Señor me va a dar un chance cuando llegue al cielo. Si no le dio un chance a Jesús, le dijo Jesús, Señor, ¿no hay otra manera? No, Señor, entonces se haga tu voluntad. ¿Cuántos pueden descansar y saber que Dios es justo, hermanos? Usted no se preocupa a veces y dice, ay, ¿qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi pareja que no es cristiana? ¿Qué va a pasar con mi amiga, mi mamá? ¿Cómo va, Señor, qué va a pasar? Bueno, atendamos a lo que Dios nos ha llamado a hacer. A mí cuando me llamó al pastorado, le dije, Señor, y mi familia, y esto y aquello, y fueron las palabras de Jesús. A mí me dijo, tú atiende lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. Cuando me dijo eso, yo dije, yo tranquilo. ¿Y sabe qué aprendí, hermanos, como cristiano? A vivir cada día para Cristo. O sea, mi mente nunca está preocupada, ¿qué voy a hacer mañana? No estoy hablando de planificarnos, eso es otro tema, sino más bien preocupado. ¿Y mañana cómo voy a enfrentar la tentación? No. Yo tengo suficiente hoy. Me enfoco en el hoy, a ser fiel hoy, mañana es otro día. Pues yo me ocupo de lo que Dios me dice, veas esto, veas aquello, dile esto, perdona, dale $100 a aquel, ayuda a esa persona. Eso es lo que yo hago como cristiano cada día, cada día, cada día. Mi descanso, hermanos, es que yo sé que Dios es justo. Y mis manos está mi vida, perdón, está en las manos del hombre, entiéndase, cuando hablamos de Jesús, más justo de la tierra, el cual es Dios. Bueno, vamos a Génesis para ver un ejemplo de cuando algún cristiano que es posible se puede preocupar. ¿En qué sentido? A veces tomamos el lugar de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia nos enseña en su sentido general que si un niño muere o una persona que no tiene la capacidad de responder al Evangelio, imagínense, hay personas que a veces nacen que no saben ni hablar. El Señor es justo, hermanos, ¿sí o no? El Señor es justo y yo descanso en eso. Ahora, Dios nos va a pedir a cada uno según nuestra capacidad. ¿Sabe qué me va a pedir a mí Dios? ¿Por qué me va a pedir cuenta? Por mi vida, por mi esposa y la iglesia. ¿Sabe a quién Dios no le va a pedir cuentas por la iglesia? A ustedes. Esa es la diferencia. Pero no es una desventaja, porque Dios también me dio la gracia para pastorear. Entonces, como me dio la gracia, me compromete más, porque Él me va a ayudar. Si no hago lo que tengo que hacer, hermanos, ahí me tengo que preocupar. Pero por el resto, Dios está en control. Vamos a leer este texto, Génesis 18:22. Aquí vemos la historia que usted conoce. Abraham está abogando por su sobrino Lot. Dice Génesis 18:22, dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, es decir, se quedó con el Señor allí. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Bueno, esta pregunta de Abraham, hermanos, es una preocupación. ¿Sí o no? Ahí está mi sobrino, Señor. ¿Vas a mandar los misiles para Sodoma? Ahí está mi sobrino. Bueno, esa es la preocupación. Dice, que haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Quiero que noten que Abraham no sabe cuántos justos hay allí. Abraham está creando un panorama amplio para mover a Dios a misericordia, el cual Dios no necesita que lo estimulemos a misericordia. Él es movido a misericordia. Pero humanamente Dios permite que leamos esto porque es el caso de nosotros. Señor, ¿qué va a pasar? En momentos así de desespero le preguntamos, Señor, ¿qué va a pasar? Como en la pandemia, ¿no?
Dice, lejos de ti, le está diciendo Abraham al Señor, el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Bueno, si usted y yo fuéramos Dios, le llamáramos la atención a Abraham, ¿sí o no? Pero Dios aquí pacientemente le contesta con mucha serenidad. Dice, el juez de toda la tierra, aquí viene la pregunta, ¿no ha de hacer lo que es justo? Casi como que el Señor le dice, pregúntate tú, Abraham, ¿qué haría yo? Entonces respondió Jehová, dijo, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Hermanos, tomas un momento y trate de mirar más allá de lo que dice el texto. ¿A qué me refiero? Abraham dice, si hay 50 justos allí, ¿verdad? ¿Vas a destruir todo este lugar? Quiero que noten que la conversación en sí no es de justicia, es de misericordia. Porque Dios pudo haber sacado los 50 y destruye el resto, que fue lo que hizo. Pero como la ciudad estaba ya minada del pecado, la maldad llegó a su colmo, ya no había solución. Es como cuando el cáncer está en etapa que no se puede ya, o sea, no se puede devolver, no se puede ya sanar, que ya ha tomado todo el cuerpo. Así estaba Sodoma y Gomorra. Entonces aquí vemos que Abraham está abogando por Lot. Sigamos leyendo. Dice el texto, replicó, dice, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor. Es decir, perdóname, Señor. Me imagino el temor, ¿no? Perdóname por meterme en esto, casi mente. Dice, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5, es decir, 45. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40, Señor. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora, mi Señor. Ahora, ¿qué está haciendo aquí Abraham? Está intercediendo. Le está pidiendo a Dios. Dice, no se enoje ahora, mi Señor. Si hablare, dice, quizás hallarán allí 30. Respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. Dice el Señor, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. ¿Se acuerdan una enseñanza que les compartí? Creo que fue el discipulado. Y les dije que nosotros somos la sal de la tierra y preservamos a los demás. Es decir, la iglesia, el cristiano, hermanos, es como hace el papel de la sal, tanto en su casa como en la tierra. Por amor a nosotros, los demás no son destruidos. Y cada cristiano, o podemos decir, cada familia tiene un cristiano en la familia. Una tía cristiana, un primo. Quizás por esa sal, el Señor no ha destruido la familia por su pecado. Aquí le está diciendo el Señor, por los 50 no lo haré, por los 30 no lo haré, por los 10 no lo voy a destruir, por amor de los 10. ¿Sí entendieron eso? Bueno, si tú conoces a alguien que es cristiano y tú no lo eres, el Señor no te ha destruido por amor a esa persona que está junto a ti. Esa persona es el papel de sal en tu vida. Oremos por ellos. Dice, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. Dice el Señor, no la destruiré. Respondió, por amor de los 10 o a los 10. Dice, Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Cómo terminó esta ciudad? Consumida por el fuego que el Señor envió del cielo. ¿Por qué? Por el pecado de inmoralidad sexual. Ya el pecado estaba a su colmo. Dice que allí hombres homosexuales querían violar hasta los ángeles. Así estaba el colmo del pecado. Bueno, eso nos dice, hermanos, en qué tiempo estamos viviendo. De allí sale un principio espiritual que usted lo debe entender. Aquí podemos ver claramente que Dios es completamente justo ante cualquier acción que Él tome, hermanos. Ante cualquier injusticia o decisión que Él tome, Dios siempre lo hará con justicia. Dios no se va a equivocar. Abraham estaba preocupado, pero Dios no estaba preocupado. ¿Por qué? Porque Dios no tendrá al inocente por culpable, ni tampoco va a tener al culpable por inocente. Dice en Números 14, 18, Jehová que es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad. ¿Sabe lo que es iniquidad?
¿A qué se le parece esa palabra? Casi mente diciendo inequidad. Iniquidad es lo contrario a justicia. Y eso es lo que hay en el corazón de la gente, injusticia. Esa ausencia de justicia o maldad. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar? Cuando la justicia de Dios sale de la familia, de la escuela o del mundo, se mete la maldad. Es lo que estamos viendo. Usted ve la noticia y casi mente tiene que quitarla a los 20 minutos. No aguanta uno. Dice, y la rebelión, dice, rebelión es aquellos que resisten la justicia de Dios, los que dicen, no quiero nada con Dios. Esa es la rebelión. Dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Proverbios 17:15, fíjense lo que dice. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Así vive este mundo, hermanos. Los culpables son los que están sueltos por ahí, son los ricos. Y los que son justos, yo cuando veo la noticia de mi país, hay una cárcel allá, o hay muchas, pero una de ellas, donde hay gente que lo van a entrevistar y dice que porque se robó una gallina tiene 20 años en la cárcel, porque nadie ha podido abogar por ellos. Dice, tengo aquí tantos años porque una vez me metí en un patio y me agarraron y no me han pasado causa. Y aquí estoy años y años porque se robó una gallina. Claro, tuvo que ir a la cárcel. Pero 20 años, 15 años, 10 años por robarse una gallina. Pero pregúntese cuando un político quebranta la ley, si pasa por la cárcel. Ahora que estuve en mi país hablando con alguien que conozco, mientras en la noticia decían que un político corrupto estaba en la cárcel, una persona que yo conozco me dice, no, está allí comiendo arroz con huevo. Ve, y lo vas a ver allí. Así es la justicia de este mundo, hermanos. Es contraria. Y para Dios eso es abominación. Eso es abominación. Nosotros no debemos ser así como cristianos. ¿Está usted de acuerdo? Dios no es injusto, mis hermanos. Es por esto que debemos buscar la aprobación de Dios y no la de los hombres. Muchas veces te sentirás como si nadie le importa lo que haces bien. A veces hay gente que son fieles a Dios, sirven a Dios en el secreto y dicen, nadie ve lo que yo hago, a nadie le importa. Sí, Dios le importa, Dios es justo. Quizás ya sirves al Señor y te sientes que nadie te valora. Permíteme decirte algo, y si tú sirves en esta iglesia, y sé que lo van a ver por internet también, en esta iglesia, yo como pastor, no tenemos la tendencia de estar alabando a los servidores. Hay momentos donde le damos las gracias y es para animarlos a que sigan siendo fiel. Pero como servidores de Cristo no debemos estar esperando diplomas, el mejor servidor del mes, nada de eso, mis hermanos. La gloria es de Dios. Y esto lo hacemos para no dañar a nadie, porque luego los servidores hacen las cosas y es así. Así para que lo vean, mirando a ver si lo están mirando. Entonces aquí no, mira, hay veces que podemos decir gracias por lo que haces o qué sé yo, pero es para animarlos. Pero no se acostumbre mucho al aplauso, porque luego cuando te dicen, wow, te quedó muy bonito eso, ya el corazón se florece y cuando vuelves y lo hace y nadie te dice nada, ¿cómo diría el pastor Chuy? Te vas a agüitar, te vas a desanimar. Dios no es justo y Él ve nuestro servicio. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Lo importante es que Dios te ve. Dígale que está a su lado, Dios te ve. No se sientan, mis hermanos, como Agar. Es por eso que hay que ser fiel y hacerlo para Dios. No nos sintamos como Agar, que saliendo al desierto sola con su hijo Ismael, embarazada, pensó que todo quedó atrás. Imagínense a Agar embarazada, que no era culpa de ella al salir embarazada porque era la sierva de Abraham, tuvo que obedecer, era su señor, y se desesperó Abraham y Sara y le ofreció a Agar, que era la sierva egipcia de Abraham y Sara, salió embarazada. Y luego le dice el Señor que tenía que echarla. Bueno, más bien fue Sara que la echara por el conflicto que había. A lo mejor se puso celosa. Y a lo mejor me imagino a Agar diciendo, ¿qué culpa tengo yo?
¿Qué culpa tengo yo para estar segregada, sola en este desierto? ¿Qué culpa tengo yo? Yo no pedí estar embarazada y cargar ahora con esta barriga y aquí sola. La respuesta de muchos es, qué injusto es esto, ¿sí o no? Pero ¿quieren ver que Dios no es injusto? Vamos al libro de Génesis 16, verso 7. Aún nuestras embarradas que hacemos, hermanos, Dios nos ayuda. Nada más que no nos acostumbremos, pero Dios no nos deja. Génesis 16, 7 dice, hablando de Agar, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. ¿Se imagina en la en la mente de Agar pensando en Abraham, su señor, Sarai, o Sara en este caso ya, Isaac, pasándola bien, y seguro Agar por allá segregada sola, diciendo, todo el mundo se olvidó de mí, hasta Dios? Imagínense, el hijo mío no es el escogido, es Isaac, pero el ángel del Señor le alcanzó. Y a mí me encanta esto porque Dios es ¿qué? Dios es justo. Dice, Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, imagínese ella ahí quejándose, y le llega esa voz del cielo, ¿no? Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Nadie habla de esta descendencia, ¿verdad? Nada más de la de Isaac. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Dios es bueno, hermanos. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. ¿Dios qué? Bueno, porque dijo, ¿no he visto también aquí el que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo, a Abraham, y lo llamó Abraham. ¿Cómo le llamó al hijo de Abraham? Ismael. Dice, y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Aquí habla de que Agar volvió a la familia. Pero lo que quiero identificar es que Dios es justo, hermanos. Aquí vemos que Dios vio, no fue imprudencia de Agar, fue imprudencia de Abraham. Ahora, así como Dios fue justo con Agar y la rescató, también fue justo a las consecuencias de Ismael. Por eso dice, será varón fiero. Va a parar en pleito todo el día con todas las naciones. Y de aquí salieron los árabes de Ismael, que todavía hasta el sol de hoy, ya sabemos cómo se están peleando Ismael con Isaac. Dios no es injusto, mis amados. Dios es un Dios verdaderamente justo. Partiendo de este entendimiento, mis hermanos, en Cristo, quiero comenzar esta enseñanza diciendo que Dios es justo. Y nosotros que nos jactamos de decir que ese es mi Dios, también debemos de ser como justo. ¿Cómo debemos vivir nosotros que nos hacemos llamar hijos de Dios, verdad? Todo cristiano debe ser justo como su Dios que lo salvó es justo. La vida de todo ser humano está constituida por un principio moral que se llama la justicia de Dios. Nuestra vida está constituida de la justicia, hermanos. Ahí descansa la vida. ¿Por qué? Porque la queja diaria de todo ser humano es la injusticia, especialmente cuando es pobre. La injusticia destruye lo que Dios hizo bueno y eterno. La injusticia quebranta los mandamientos de Dios que luego arremeten contra la vida de cada persona. Esto es tan natural, mis hermanos, esto de entender la justicia. ¿Sabe usted que la justicia es algo natural en el corazón? Les pongo un ejemplo. Los niños, cuando hacen algún esfuerzo ante sus padres, algún dibujo, o limpian la casa, o qué sé yo, hacen un esfuerzo que para ellos conquistaron el mundo, ¿verdad? Y luego su hermanito o su hermanita no hizo nada, y los padres los galardonan igual a los dos. ¿Cómo dice el que se sacrificó? It's not fair. No es justo, ¿sí o no? Ahora, los niños dicen eso.
ellos entienden de manera natural lo que es justicia. That's not fair. Yo lo hice y se lo vas a dar a él o a ella. Bueno, hay una reacción muy natural en la injusticia aquí. Los niños entienden esto. En la Biblia encontramos 3 formas de aplicar la justicia de Dios. Vamos a ver estas 3 maneras de aplicar justicia. Número 1, diga conmigo, la justicia divina de Dios. Como ya leímos, Dios jamás pasará por alto las injusticias, o no pasará por alto su justicia, no la va a ignorar. Dios nunca ignorará las injusticias que se cometen en este mundo, no se olvide nunca de eso. Un día lo que tú hiciste bien delante del Señor será recompensado, y lo que hiciste mal será ¿qué? Olvidado por cuanto has puesto tu fe en Jesucristo. Por eso que cuando creemos en Jesús, mis hermanos, la justicia de Jesús se le atribuye al creyente. Y ahí va a haber gente en la entrada diciendo, that's not fair. Ese hablaba mentira, dice, sí, pero antes de Cristo ya no. Ese robaba, ese adulteraba, sí, pero antes de Cristo, ya Cristo me limpió. Y ya Cristo pagó. Y los libros están blancos para mí. Y para el que ha puesto su confianza en Jesús. ¿Por qué ahí Dios, ¿se acuerdan del texto? Me llega a la mente 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, repitan conmigo, Él es fiel y justo. ¿Por qué dice fiel y justo? Porque prometió desde Abraham de que iba a enviar la promesa, y justo porque ya Cristo murió. Entonces, cuando yo confieso, le estoy diciendo, Señor, pequé, perdóname, en el nombre de Jesús. El Señor ve nuestra sumisión y reconocimiento, y ve el pago de Jesús, y borra ese pecado como que si nunca lo cometimos. Pero pasa algo más, hermanos. Pasa algo más. Aparte del perdón, dice la palabra, nos limpia de toda maldad para que seamos cada vez más justos. Es por eso lo importante de confesar. Su justicia es perfecta y es verdadera, mis hermanos. La justicia de Dios no se dobla como la justicia de este mundo, como ya expliqué, como la de los políticos, por ejemplo, que se dobla como una goma blanda. Si usted sabe cómo es eso. La justicia de Dios yo la veo como el oro, porque aún con el fuego, el hierro se dobla, ¿no? Pero el oro sigue siendo oro con fuego y sin fuego. Salmo 111:3 dice, gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. La justicia de Dios, siempre acuérdese, no es negociable. O sea, si no es, por eso es que cuando usted evangeliza de Jesús, cuando alguien dice, ¿y por qué ustedes dicen que solamente a través de Jesús hay salvación? Porque Jesús fue el Cordero expiatorio. Porque en Él fue el que murió. Él fue el que pagó por nosotros. Ningún otro Dios o profeta, nadie más, solo Jesús. No hay otra entrada al cielo. No la hay, mis hermanos. Número 2, 3 maneras de aplicar la justicia de Dios. Número 2, diga conmigo, la justicia por medio de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que todo aquel que ha puesto su plena confianza y total dependencia en la persona de Jesucristo, por medio de la obra redentora de la cruz, somos hechos justos ante Dios. Fíjense, en un instante. Incluso la palabra nos llama los justos del Señor. Esto habla, hermanos, de que antes de conocer a Cristo, todos estábamos bajo el decreto condenatorio de Dios por causa del pecado. Y al poner nuestra confianza en Jesucristo, el Señor nos puso en paz con Él. Vamos a Romanos 5:1. Romanos 5, versículo 1. Fíjense la primera fase de nuestra justicia como cristianos. ¿Están ahí? Romanos 5:1. Dice, justificados, en otras palabras, hechos inocentes. Dice, pues por la fe, ahí no es por obras, ahí solamente es por creer en Jesús. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo. Aquí 2 cosas a identificar. La palabra justificado significa hechos inocentes ante Dios. Como dije, como si nunca hubiésemos pecado. Pero vemos que luego dice el texto que esa justificación por la fe nos pone en paz con Dios. Significa que antes estábamos bajo la ira de Dios. Dice Juan 3, Efesios 2, que éramos hijos de ¿qué? De ira, igual que los demás.
Por eso es que hay que distinguir que en Jesús hemos recibido el perdón de pecados hechos inocentes. O sea, no tenemos ni una sola deuda, hermanos. Miren, si a usted le llega ahora mismo una carta en el correo y le dice que desde el año, ¿verdad?, 1980 usted no paga renta, por así decir, ¿cuánto dinero usted tendría que pagar? Yo creo que usted no pensaría ni en matemáticas. Usted dice, ¿desde cuándo? Ahora, el Señor dice la palabra que está escrito todo lo que todo ser humano hace, cada día, cada segundo, pecados en pensamientos, deseos y hechos, están escritos. ¿Cómo pagaríamos un solo pecado? O sea, ¿cómo le diríamos, Señor, cuánto es? Aunque el Señor te diga, me debes un pecadito, por así decir, ¿cómo lo pagas? Es imposible. La justicia divina y espiritual necesita un pago divino y espiritual. Aquí se paga con dinero, pero ¿cómo le vas a pagar a Dios? No hay forma. Por eso la realidad del infierno, mis hermanos. El cristiano es hecho inocente por la fe en Cristo. En otras palabras, la justicia de Cristo es atribuida a la vida del cristiano, el que ha puesto su plena confianza y total dependencia en Jesús. No somos salvos por nuestra justicia. ¿Sí sabe eso usted? Amén. Sino por la justicia de Jesús que se obtiene por medio de la fe. Esto nos lleva al tercer punto. Punto número 3, diga conmigo, la justicia práctica del cristiano. ¿Están cansados? Están así, la justicia práctica del cristiano. El humo los tiene así como, ¿verdad? Cojan ánimo, que estamos hablando de la justicia de Dios. La vida cristiana consiste en vivir una vida justa, como Cristo vivió mientras estuvo en el cuerpo de carne y hueso en esta tierra. Primera de Juan 2:28, vaya a su Biblia para que se anime un poco y se mueva, si tiene el cuerpo ahí entumecido. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, hablándole a cristianos, permaneced en Él. Si usted entiende lo que significa permanecer en Jesús, bueno, no me tiene que contestar, pero es una pregunta importante. ¿Qué significa permanecer en Él? Bueno, dice, para que cuando se manifieste, aquí permanecer habla de una relación que se desarrolla por medio de la obediencia a su palabra. Y el texto va a decir, para que en aquel día no veas a Cristo como un extraño. Prácticamente que digas, no sé si lo conozco al Señor, o sea, no tengo esa confianza. O nunca, como nunca hablé con Él, o nunca me habló, no sé cómo voy a reaccionar. Pero si tienes una relación diaria con el Señor de su palabra en obediencia, escuchando su voz mientras caminas como cristiano o cristiano, en aquel día vas a decir, ese era el que me hablaba todos los días. A ese era el que yo le pedía, le oraba y le obedecía. Entonces tenemos una relación, aunque limitada, pero constante, para que en aquel día digamos, wow, Señor, tú eres aquel que yo le servía. El texto dice, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Qué? Les voy a decir algo y espero nunca se le olvide. Cuando usted tiene alguna falta con alguien, que es su amigo, su amiga, alguien íntimo, y usted le faltó, usted sabe que en el primer encuentro hay como un, ¿verdad? Como que, ay, no sé si ir o no ir. Pero si usted está en paz con su amiga, su familia, y usted ve, hay un correr, hola, ¿cómo estás? Un abrazo, ¿cuánto tiempo te extrañé? ¿Sí o no? Bueno, si usted vive una vida en la carne, en pecado, alejada de Dios, ese día que Cristo se manifieste va a formar en el corazón de muchos terror. Nada más compararse frente a usted. Pero si usted vive una vida permaneciendo en Él cada día, va a haber una reacción como el hijo pródigo cuando corrió a su papá. Y va a haber una reacción hacia Jesús, no de Jesús. Bueno, todo esto habla de una vida práctica conociéndolo a Él. Dice, para que tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Juan, brinque una paginita más, capítulo 3, verso 7, mismo dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo.
Ahora, ¿se dan cuenta en este texto, hermanos, que por un lado es una verdad fundamental? Fuimos hechos justos por lo que Él hizo en la cruz. Al yo poner mi fe en lo que Él hizo, Dios me hizo ¿qué? Justo. Pero ven la otra cara de la moneda, que el texto dice, nadie se engañe. Si ustedes no hacen justicia, no son justos. El texto dice, el que hace justicia es justo, como Jesús es ¿qué? Es justo. Aquí habla de que se nos imputa, se nos atribuye la justicia de Cristo al 100% como cristianos, pero esa justicia debe producir frutos de justicia también. Una de las características que nos identifican como cristianos genuinos, hermanos, es cuando vivimos en la justicia de Dios en este mundo. Usted sabe que el mundo, quizás le ha pasado que usted está con una persona que no es creyente y usted es ofendido, a lo mejor abusado, abusada en un trabajo, vamos a poner, y tú decides perdonar o decides ignorar la ofensa. Y los empleados que no son cristianos te dicen, no, pero protesta, tú puedes demandar o puedes hacer esto o lo otro. Y tú dices, no, yo soy cristiano, yo no, o cristiana, yo no hago eso. Oh, no te dejes, y comienzan a estimularte a hacer cosas, ¿no? Bueno, el mundo no entiende la justicia de Dios, porque a lo mejor en ese momento te acordaste de la cruz, que Jesús te miró mientras tú lo clavabas y te dijo, te perdono. Y esa es la parte que nos hace diferente a la justicia del mundo. La palabra de Dios hace referencia de los justos ante los ojos de Dios y habla de los beneficios de una vida de justicia, hermanos. Salmos 92, verso 12. Hoy se van a llevar muchos textos bíblicos de tarea. Los cristianos, hermanos, que son considerados justos son los que viven en justicia. No solamente por ser cristianos somos justos, quiero que entienda eso. Tiene que haber una práctica. Salmos 92, 12, ¿están allí? Dice, el justo florecerá como la palmera. Dice, crecerá como cedro en el Líbano, es decir, firme, fuerte, fortalecido. Plantados en la casa de Jehová. Dice, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay ¿qué? Injusticia. Miren, al yo saber que Dios es justo conmigo, me anima en agradecimiento a tratar a los demás en justicia. Aun cuando yo creo que merecen injusticia. Porque luego tú dices, no se merece. No es cuestión de merecimiento. ¿Sabe por qué? Porque ni usted ni yo hemos recibido lo que merecemos. ¿Sí están de acuerdo? Dios manda a todo cristiano nacido de nuevo a que viva una vida justa ante los ojos de Dios, no ante los ojos del mundo. Claro, hay que reflejar el carácter de Cristo en el mundo, pero no lo hacemos para ellos. Jesús en Mateo, usted conoce la historia, nada más voy a parafrasear, le habla a los discípulos que le seguían de que no hagan su justicia para ser visto. Jesús le habló de ayudar a los pobres, de orar o ayunar. Y usted sabe que Jesús habla de esto porque son tres de las cosas que se le hace difícil al ser humano hacer. Ayudar a los pobres, orar y ayunar son sacrificios. Y cuando decimos yo hago esto, hay gente que dice, no, yo me tiro de cabeza 8 horas con mi Señor allí. Bueno, hay gente que busca eso, ¿no? ¿Cuál es la tendencia del corazón carnal? Decir, publicar, anunciar las horas que hemos ayunado, el dinero que le damos a los necesitados, etcétera, etcétera. Jesús dice, no hagan eso. La pregunta, para ir terminando, mis hermanos, ¿cómo vivir una vida justa ante Dios? ¿Cómo aplicar correctamente la justicia de Dios en un mundo injusto? Muchos cristianos confunden el aplicar la justicia de Dios. ¿Qué hacemos? Bueno, muchos al ver a los libertinos de este mundo los mandan al infierno. Sentimos así, ¿no? Ese se va a perder. Condenamos de inmediato a los que rechazan el evangelio. Atendemos al bueno y maltratamos al malo. Le extendemos la mano al que nos puede devolver el favor. Damos con preferencia, escogemos nuestras amistades por beneficios personales. Hacemos acepción con los hijos, entiéndase favoritos. A veces pagamos mal por mal. Esto, los que hacen acepción de los hijos que tienen un solo hijo, pues no aplica. Están tan cansados que ni entendieron el chiste, ¿verdad?
A ver si los despertaba un poco. El cristiano, hermanos, debe aplicar la justicia de Dios en su vida a la luz de las Escrituras y de la cruz de Cristo. La palabra justicia, como ya pudimos ver, significa equidad. Jesús dijo en la regla de oro, lo que tú quieres que se haga contigo, hazlo tú también con los demás. Es por eso que yo tengo problemas que cuando vamos a dar o regalar algo, que no sea lo que nos sobra. Porque si nos damos cuenta que nos regalaron lo que nos sobra, nos ofendemos, ¿sí o no? Ahora, yo sé que hay casos que decimos, tengo unos zapatos ahí, los voy a botar, mejor los regalo. Está bien, no está mal eso. Pero que nuestra actitud no siempre sea así, hermanos. Que no sea dar porque me sobra o dar porque lo voy a botar. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que alguien te da, imagínense, eso es tan, choca la dignidad tanto. Le voy a poner un ejemplo. Si a usted le regalan un reloj, perfume, cartera, lo que sea, y usted dice, wow, bien caro eso que me iban a dar. Y la persona que te lo da te dice, lo iba a echar a la basura y me acordé de ti. ¿Lo dañó, sí o no? Inmediatamente chocó tu dignidad. Porque nosotros humanamente, pues no estamos mendigando, por así decirlo. Bueno, algo que puede costar mucho, nada más en la manera que lo hacemos, daña. Entonces, si a ti te gusta que te den cosas buenas, también debemos, cuando podemos, dar cosas buenas y dar sacrificialmente a los demás. De repente vemos a alguien con hambre y la gente aprende a contar con los dedos. Está ahí, ¿verdad? Cuando dije con los dedos me referí con la mano en el bolsillo, ¿verdad? Sin sacar la mano. Ya sabe cuál es el de 5, el de 1, el de 20. Pero cuando le decimos, Señor, suple, ahí no queremos que Dios nos dé poco. Y eso es injusto, hermanos. Ahí no se rieron mucho. Al aplicar la justicia de Dios, para terminar, hay dos cosas que la cruz muestra. Por eso dije, apliquemos la justicia a la luz de la palabra y la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque la cruz muestra primero la gracia de Dios. Nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios, no porque lo merecíamos. Merecíamos la muerte, nos dio vida. Segundo, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. O sea, cuando usted estudia en la Biblia, hermanos, si usted ve las misericordias de Dios, cuando uno ve al que tiene todo el poder para condenarnos a nosotros, aquel que cuando nos mira no ve nada que le podamos devolver en favor o en retorno o en agradecimiento y decide ser movido a misericordia, eso es muy grande. Por eso es que cuando yo voy a perdonar a alguien o alguien me ofende o habla mal de mí, de inmediatamente yo miro la cruz y me imagino yo colgado allí. Y al mirar esa cruz en mi cabeza, es una imaginación, digo, yo merecía estar allí, Jesús subió por mí. Entonces cuando miro a la persona otra vez, se me hace de ese tamaño perdonar. Eso es lo bueno de la cruz. En comportamiento, hermanos, debemos vivir una vida justa en este mundo caído, un mundo que aborrece a Dios. Debemos respetar las leyes terrenales, como dice Romanos 13, obviamente las leyes que van de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos, pagar impuestos, no tirar basura, ser buenos ciudadanos, eso es lo más básico para un cristiano. Pero hay un factor donde muchos cristianos fallan y es en la aplicación personal de la justicia. La justicia divina y espiritual que solamente viene de Dios, hermanos, tiene un distintivo y ese es el que nos distingue del resto del mundo, el tipo de justicia que aplicamos. El mundo aplica ojo por ojo, diente por diente, nosotros misericordia, pagamos bien por mal. ¿Cómo se dice? ¿Así? ¿Mal por bien? Pagamos bien por mal, ¿verdad? Romanos 12:21. O sea, no le respondemos al que nos ofende de la misma manera, sino que le respondemos con bien como lo hizo Jesús con nosotros. Y muchos de nosotros tenemos problemas en aplicar la justicia en el trato personal hacia los demás. Usemos como ejemplo el perdón. Quiero terminar. El perdón es algo que cuando a alguien se le hace difícil perdonar, hermanos, acuérdense de esto, la dificultad de perdonar nace de la exigencia de justicia. ¿Qué dije? La dificultad de perdonar nace de la exigencia de justicia. Es decir, cuando alguien dice, ¿y no le van a hacer nada? Usted ve la noticia cuando dicen, bueno, esta persona hizo esto, pedimos justicia. Bueno, dice la Biblia en sentido general, dice que el Señor le dijo a Israel, ustedes
por su pecado, cuando quieren aplicar justicia, terminan aplicando venganza. Y muchos de nosotros queremos venganza cuando nos amargan. Bueno, es difícil perdonar cuando exigimos justicia. Las personas que son difíciles perdonar son bien tajantes, son exigentes, es que tiene que ser así, si no, no. Y luego cuando tú volteas la moneda, es decir, cuando tú te volteas y miras a Dios y tú dices, el Señor no es así con nosotros, ¿verdad que no? ¿Te imaginas que el Señor, por cada pecado que tú cometas, te diga, no, tú tienes que pagar, tú también? Y si no, no te voy a dar respiración para que respires. Mis hermanos, si Dios te perdonó 10,000 talentos, ¿qué es lo justo? ¿Perdonar cuánto? Si Dios, repito, te perdonó 10,000 talentos, lo justo es perdonar ¿cuánto? 10,000 talentos, lo mismo, eso es equidad. Sin embargo, en la historia de los dos deudores, había uno que le debía a su señor 60 millones de días de trabajo y su señor dijo que movido a misericordia lo perdonó. Y luego el prójimo del deudor debía 3 meses de trabajo, 300 denarios, y no quiso perdonar. Imagínese usted. O 300 denarios sería un año de trabajo, por así decir. Bueno, el punto es que cuando le toca perdonar al que le debe 300 denarios, imagínese, no quería. Y por eso dice Mateo 18:32, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado. La palabra malvado habla de un corazón que no aplica justicia, alguien que es malo, alguien que no responde como Jesús respondería. Eso es un malvado aquí. Dice, toda aquella deuda te perdoné. Fíjense, se la perdonó porque me rogaste. No me pagaste la deuda, me rogaste. Y le dice, ¿no debías tú también? Ahora, acuérdense siempre de este principio. Teníamos una deuda eterna con Dios por el pecado, ¿sí o no? ¿Todos? Todos. Fue perdonada. Esa deuda que fue perdonada me deja a mí ahora y a usted con otra deuda. Ahora yo me debo al Señor. ¿Sí entendieron? Entonces, aquí le dice el Señor, ¿no debías tú también? Ahora, eso suena como doble, ¿verdad? O sea, tú también debías 60 millones. Pero aquí le dice, ¿no debes también perdonar como yo te perdoné? ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase, y aquí está la justicia sin misericordia, todo lo que debía. Así también mi Padre hará, mi Padre Celestial, con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, no un perdón parcial, de todo corazón, dice, a su hermano sus ofensas. Eso es lo justo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó aún más de lo que nos pide. Es más que justo. La justicia salva y condena, mis hermanos. ¿Sí sabía? ¿La justicia qué? La justicia nos salvó, pero para el desobediente lo condena. O sea, tiene dos vías. El amor de Dios y la justicia no están separados, no son enemigos. Quiero que entienda eso. El amor de Dios y la justicia son uno. Incluso, hermanos, no existe amor injusto, porque si es injusto, no es amor. Es imposible. Así como un padre sabe si en verdad o cómo ama a su hijo, sabemos que es por la disciplina. Y quiero terminar con este punto tan importante, no me quiero ir sin darle esta parte, hermanos. Proverbios 23:13 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Cuántos quieren que sus hijos mueran? Bueno, es una pregunta hasta difícil, ¿no? Nadie, ningún padre. Entonces, si ustedes responden, yo no, pastor, yo amo a mis hijos, bueno, hay que disciplinarlos. Y vivimos en tiempos donde los padres no disciplinan. Los jóvenes se enojan conmigo al escucharme decir esto, pero es por amor y salvarlos. Dice el texto, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Es importante esto, yo sé que es difícil, pero es lo justo. ¿Por qué? Porque cuando se disciplina, se le está educando a que aprendan a vivir en justicia. La disciplina tiene el sentido de enseñar justicia, hermanos.
La palabra disciplina o castigo en la Biblia tiene el sentido de enseñar justicia. Eso significa, si un niño se porta mal, se castiga para que no se porte mal. Porque portarse mal es quebrantar la ley, romper la justicia de Dios. Para que no lo hagan, pero para que lo apliquen en su vida y en el futuro con quien se van a casar, para que sus vidas sean de bendición. Hebreos 12:6 dice, si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios. ¿Por qué lo hace? Para enseñarnos a vivir como en justicia, mis hermanos. Para eso. Vivir por fe es también un acto de justicia. ¿Sí sabía usted? ¿Se acuerda? En Romanos 4 dice que Abraham, su fe le fue contado por justicia. Cuando usted obedece a Dios en fe, está viviendo una vida justa. Cuando Dios nos llama justos, primero es porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Pero segundo, porque cada día vivimos un estilo de vida práctico de la justicia de su palabra. Hermanos, cada día, usted piénselo, cada día tenemos miles de microdecisiones que tomar. Y cada una de esas decisiones están delante de justicia o injusticia. ¿Qué hago? El ser humano busca lo fácil y mayormente lo fácil es lo injusto. Usted sabe lo que significa dinero fácil, ¿no? Dinero sin sacrificio. Bueno, se entiende que se está hablando de dinero mal habituado, dicen por ahí. Levítico 19:9, fíjense los principios desde Levítico, que son los mismos de nosotros. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, fíjense cómo es Dios, Dios de amor. No cegarás hasta el último rincón de ella. ¿Qué significa esto? Cuando recojas tus frutos, no lo cojas todo, deja algo para el necesitado. ¿Se acuerdan un principio que les dije? Hoy todo es tarjeta, ¿sí o no? Oh, no, perdón, no tengo cash. Y yo les dije, salgan a la calle aunque sea con $10 en la mano, pensando en el necesitado. ¿Cuántos han dicho, ay, me dio pena que no tenía cash para ayudar a esa persona? ¿A cuánto le pasa? Claro que sí. O sea, por lo menos a mí me gusta tener siempre algo, 30, 15, lo que sea. Bueno, propina es una. Hay que dar propina hasta el mesero malo. Es por gracia. Pero hay que pensar, hermanos, yo tomo este principio y yo no tengo agricultura o tierras que sembré, pero para mí es eso, tener algo para dar siempre. Dice, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Fíjense lo que dice. Dice, y no rebuscarás tu viña, es decir, esa gente que son así, no dejes nada, así como la calcoma, ¿verdad? Dice, ni recogerás el fruto caído de tu viña. ¿En qué tiene esto que ver con la justicia? Ahí lo dice, para el pobre. Es decir, deja un poquito. Se te cayó una manzana con el saco ahí, déjala. Bueno, en este caso, ¿verdad? Para que cuando venga el extranjero y el pobre la recoja y coma. Dios pensando de manera justa, ¿sí o no? Al pobre lo alimenta Dios. Dice, yo Jehová vuestro Dios, o sea, le puso el sello, fui yo que dije. Dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿Cuántos le gustan que le mientan? A nadie, es injusto. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre. Hay gente que como le tiene temor a Dios, dice, mira, te lo juro por Dios. Y se agarran de eso y no cumplen. Dice, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Fíjense que le pone el sello. Dice, no oprimirás a tu prójimo, no les robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Dice, no maldecirás al sordo. Yo recuerdo que en mi país, cuando habían sordos, a propósito se ponían a hablar cosas negativas porque no oía. Y eran relajos de la escuela. Y delante del ciego no pondrás tropiezo, imagínese, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu prójimo en tu corazón, o sea, no lo odies, no te amargues. Escucha lo que dice, aquí hay un principio importante.
Razonarás con tu prójimo, es decir, vas a buscar la manera de entrar en paz, dice, para que no participes de su pecado. Fíjense, si alguien te ofende a ti, el cual no es tu culpa, pero tú no perdonas, eres participante de su pecado, porque te vas a amargar. El texto lo dice, razona con tu prójimo, busca paz para que no participes de su pecado. Es decir, para que no seas condenado junto con esta persona. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dice quién? Jehová el Señor. Póngase de pie, por favor. Alguien un día me dijo, no hace mucho, hace unos días me dijo, pastor, me da mucha risa, un tema, ¿verdad?, que surgió. Dice, no sé quién fue que me dijo, ya cuando baje me va a decir, fui yo, pastor. Me dijo, hay una persona que yo conozco que dice que no cree en los diezmos. Y esta persona me decía, lo más irónico es que se beneficia de todo el que da diezmo. Porque todo en la iglesia es para todos, ¿sí o no? Bueno, yo le dije, bueno, pues cada quien debe entender eso, ¿no? Yo dije, es injusto, pero así es, así es. O sea, la gente es muy incongruente con la justicia. Si tú ves a la gente demandante, es que tiene que ser así, son las que menos cumplen. Son las que menos cumplen. ¿Por qué? Porque cuando tú cumples la justicia que Dios te pide, tú sabes lo difícil que es cumplir con Dios, ¿sí o no? Al tú entender eso, tú dices, no, mira, te perdono porque yo sé que no es fácil. Porque cuando Dios me pide que lo haga, yo entiendo que no es tan sencillo. Quiero leerles mientras están de pie, 2 de Pedro 2:4. Dice, sabe librar el Señor de tentación a los piadosos. Un piadoso es uno que vive en justicia práctica. Dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Cuando hablamos del Evangelio, estamos predicando la justicia de Dios. Dice, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Impío significa no ser santo. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, les intimo a que entren al YouTube y pongan Sodoma y Gomorra hoy. Todavía hay cenizas ahí. Esto que estoy leyendo hace 4,000 años, 3,000 y tantos años. Y usted va hoy, nadie habla de eso porque es una evidencia clara. Y usted levanta una piedra y le sirve de carbón para el barbecue. Se enciende porque como fue azufre que cayó, son inflamables las piedras. O flamables se diría, ¿verdad? Flamables, se prenden fácil. Todavía se ve, pero nadie habla de eso porque es una evidencia clara. Y eso obviamente es a favor del cristianismo. Pero bueno, dice, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahí está Sodoma y Gomorra de ejemplo. ¿Qué quedó? Ceniza. Dice luego, y libró, escuche esto porque este puede ser usted o yo, y libró al justo Lot. ¿Dónde vivía Lot? En Sodoma y Gomorra, en medio del libertinaje sexual, donde estaba todo, el pecado se estaba comiendo todo, por así decir. Pero fíjense lo que dice, es importante esto. Dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Es cuando usted ve cómo está el mundo y usted le duele sus entrañas. Usted dice, wow, Señor, qué mal está este mundo. Cuando usted le duele, así como a Dios le duele el pecado. Y usted ve cómo están los jóvenes, cómo está la cosa, y usted dice, hoy mi esposa me decía que ya en Utah eliminaron las Biblias de las librerías. La noticia salió. Bueno, ¿por qué? Porque dicen que es un libro de odio. Fíjense, es el libro de amor, de donde sale el amor, y dicen que es de odio. Pero así es este mundo, ¿no? Dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y fíjense lo que dice en paréntesis. Porque este justo, fíjense lo que dice, que moraba entre ellos, entre los pecadores impíos, afligía cada día su alma. ¿Qué significa afligir el alma? Obviamente, al negarnos al pecado, la carne se duele. Al decirle que no a lo que el mundo profesa. Acuérdense que Sodoma era un lugar de fiesta, bebida, homosexualidad, de todo tipo de cosas. Y ahí estaba Lot, un hombre de Dios. Sin embargo, su mujer parece que estaba por la ventana, vamos a decir, el Facebook, mirando para afuera y se retroalimentaba con las cosas que veía.
Cuando le tocó salir de Sodoma no pudo, su corazón se quedó en Sodoma, como el pueblo que salió de Egipto. Dice el texto luego, afligía cada día su alma, cada día oraba, ayunaba, cerraba sus ojos, se negaba a las ofertas del mundo. Dice, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, a los del cielo, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Miren, a mí me da mucho dolor, hermanos, porque como no tenemos el poder de convencer a nadie, lo único que podemos hacer es predicar y vivir la vida cristiana. Y me da mucho dolor porque es cuestión de tiempo, cuando llegue ese texto que leímos, el gran trono blanco, estaremos frente a Dios y allí no va a haber discusión, ni argumentos, ni debates en el YouTube. No van a existir los ateos. El ateo se le acaba su ateísmo cuando muere, porque dicen Hebreos 9:27 que cuando uno muere, abre los ojos y ahí está Dios esperándonos para el juicio. Dice, está establecido que el hombre muera una vez y luego el juicio. O sea, al ateo se le va a morir su ateísmo el día que se muera, porque se va a encontrar de cara a cara con Dios. Entonces yo pienso en todo lo que está pasando, hermanos. Pienso en Sodoma y Gomorra, que se salvaron, ¿cuánto? 3. Lot y sus 2 hijas. ¿Con Noé se salvaron? 8. Y Jesús dice, muchos llamados, pocos escogidos. Este mundo, hermanos, al cerrar esta serie, este mundo va a arremeter contra nosotros para que vivamos como ellos. Y si queremos vivir como dice aquí, nos van a perseguir y nos van a maltratar. Y cada día se pondrá peor. Pero nunca olvidemos que la muerte, la vida en esta tierra es temporal y la eternidad es para siempre. Entonces, es posible que enfrentemos dificultades en esta tierra y hay que prepararse ahora. Capacitarnos, tomar de lo que Dios pone en la mesa, aplicarlo para estar listos. Piénselo como levantar pesas. El primer día que usted llega al gimnasio y levanta pesas, llega con los brazos así que no se puede ni bañar. Pero poco a poco ejercita y va creciendo en el peso. Espiritualmente es así. Mientras más practicas, más desarrollas el músculo de la fe. Más vives como Jesús, más te parece a Jesús, más quieres que Él venga y más en intimidad estará con Él y aquel día no te avergonzarás cuando lo veas. Usted sabe que los niños, ¿cuántos de ustedes han tenido que enviar a alguien a buscar a sus hijos a la escuela que no es usted? Alguien que ellos quizás no conocen, que es familia pero no conocen, ¿sí? ¿Cómo reaccionan los niños? Así como que, y mami, y papi, así. No hace mucho nos tocó ir a buscar a Danielita, la de mi amigo Ángel, a la escuela. Y cuando ella hizo así que nos vio, corrió así, tiró un grito, ¡ah! Y corrió, ¿verdad? Hasta tengo un video. Bueno, eso me trae memoria en aquel día, hermanos. Hay personas que cuando vean a Jesús van a salir corriendo por el otro lado. Porque su presencia va a manifestar el corazón de ellos. Es como si Jesús fuese una radiografía del corazón. Eso va a ser una cosa impresionante. Pero nosotros que estamos firmes, en aquel día vamos a correr hacia Él. Yo ayer pensaba, hermanos, así como que me abrazaba de una pierna de Jesús, así como, Señor, ya llegué. Y es importante soñar con ese día. Ese día va a venir un día. Ya sea que nos muramos o venga el Señor a buscar su iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Queremos vivir una vida justa ante tus ojos. Tú eres un Dios justo. Tú no tendrás al inocente por culpable, mucho menos al culpable por inocente, Señor. No vas a condenar al justo, como decía Abraham, sino que los que viven confiados en Jesús están protegidos en el hueco de tu mano. Salmos 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y los que habitan con Dios son los que viven en justicia. Ese Dios que muchos dicen que es invisible, que no está aquí. La palabra dice que de la única manera que sabemos que estamos con Él, unidos a Él, es cuando obedecemos su palabra. Es cuando caminamos con ella. Cuando tú estás en tu trabajo y a lo mejor tus compañeros de trabajo
pues te atacan, son inmorales y te sientes sola o solo, en ese momento tú cierras tus ojos y tú dices, mi obediencia es lo que me confirma que Dios está aquí conmigo. Aunque te maltraten, ya sea en la escuela, en la universidad, en el trabajo, donde sea. Quizás tus familiares no quieren estar a tu lado porque tú buscas a Dios. Quizás eres una amenaza y cuando hacen sus fiestas no te invitan porque se sienten confrontados por tu persona. Y no es que no te quieran, sino que no entienden, no saben, la luz le molesta. Y se necesita la oscuridad para hacer las injusticias. Pero todo el que vive en la justicia de Dios, la palabra dice que va a permanecer para siempre. Esa justicia, hermanos, acuérdense que no es juicio, no es condenatoria, es con misericordia. Porque esa misma justicia que yo vivo, cuando la exijo, debemos de pensar en la misericordia porque Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Señor, ayúdanos a ser mejores cristianos, a vivir una vida cada vez más justa, parecida a Cristo, Señor. Y danos la fuerza, el entendimiento, Señor, el anhelo espiritual para seguir, Señor. A pesar de que este mundo se apaga, la luz se oscurece. La palabra dice que mientras el mundo se oscurece, dice que esto habla de que el alba está cerca. El día donde el sol de justicia va a salir se llama Jesucristo. Así queremos que Él, siendo el sol de justicia, salga en nuestros corazones y podamos vivir cada vez más como Él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.